Recuerda suscribirte, dejar tu like, y comentar, si quieres que traigamos la parte 3 de este resumen. El capítulo anterior terminó después que llegara el infiltrado de la familia de la prota, que estaba en el palacio, su pequeña daga. Ella le pidió que entre, y menciona que su nombre es Ashia, y él le dice que todo el tiempo estuvo esperando su llamado, mientras se inclina, y le pide la mano a la princesa. Entonces, ella lentamente le da su mano, y él con gran reverencia, la toma y le da un beso. También le pregunta a la prota, que si hay algo que ella quiera de él. Y la prota le dice que sí, que necesita que él haga algo por ella, y le pregunta que si acaso él puede difundir un rumor. Entonces Ashia le pregunta que qué rumor quiere difundir. Y la prota menciona que quiere difundir un rumor sobre la glorificación de la señorita Lurtella, y menciona que a pesar de su estatus de marquesa, no tenían poder, dinero o autoridad, y en realidad no tienen nada de eso. Y eso es porque la tercera marquesa dañó a los débiles por el bien de su propia belleza, y la prota le dice a Ashia que ellos van a aprovechar esa información, y le pasa un papel, y le menciona que si la jovencita Lurtella secuestra a niños pobres cree que eso debería bastar, y le pregunta que qué opina. Entonces, Ashia le dice que al parecer la joven Lurtella fue la primera en difundir rumores sobre ella, y la prota le dice que sí, que ella regó algunos rumores, como que es extravagante, y que es una subalterna, y esos fueron sus rumores infantiles. Entonces, Ashia le dice que no pueden dejar que ella se salga con la suya haciendo una pequeña reverencia con el rostro, y en ese instante, se pone a mirar a la nada, y empieza a desprender lágrimas de los ojos, y la prota le pregunta que si está tratando de lucir, como si lo hubieran engañado, usando esas lágrimas como evidencia. Ashia le dice que sí, porque de lo contrario, levantaría sospecha de que él, un simple sirviente, haya visto a la princesa. La prota menciona que debe ser agradable poder derramar lágrimas a voluntad, y él le dice que así es. Entonces, la prota le dice que puede seguir adelante, y una vez él se marcha, la prota menciona que eso es algo que solo él podría hacer, y toma la carta que le mostró, y le prende fuego, y dice que ella, Ercia Fresentera, hará pagar a la señorita Lurtella por haber tocado a la princesa de Fresentera. Al día siguiente, en otra escena, podemos ver al Papa, y uno de los padres lo llama como su santidad, y menciona que la princesa de Fresentera se ha visto envuelta en un escándalo. Entonces el Papa le dice que eso no debería ser bueno, ya que Ercia debería ser toda de él, y el padre le dice que eso es. Pero el Papa le interrumpe, y le dice que la nueva dueña del oráculo, la joven dama de Lurtella, también está envuelta en un escándalo, y menciona que no importa, y empieza a reírse, y le menciona que es una estrategia de la princesa Fresentera, y dice que la prota es muy divertida. Entonces le preguntan que si procederá con la reunión de la princesa como estaba planeado. Y él le dice que sí, que todo procederá según lo planeado, ya que él espera ese encuentro con ansias. Por otro lado, podemos ver a la princesa, quien ya está haciendo sus maletas, y menciona que debería volver a sus deberes ducales. También confirma que se le hará sencillo dejar las cosas que obtuvo como la princesa heredera, pero dice que solo hay una cosa que debe resolver, y toma el anillo de compromiso que le dio el príncipe heredero, y tocando una campana que hay en su habitación, llama a su doncella, y cuando llega, le pregunta que si acaso ella la ha llamado. La prota menciona que nunca la había visto antes, y se pregunta que si acaso han cambiado a todas sus doncellas desde la disolución de su compromiso. Entonces, la doncella se dirige a la prota, pero la prota le pide disculpas, ya que se quedó pensando otra cosa por un momento. Entonces, le pasa el anillo a la doncella, y le pide que se lo lleve al príncipe heredero. La doncella lo toma, y se marcha. La prota quedó sola en la habitación, y empezó a buscar ropa, y dijo que la va a tirar toda, y menciona que se deshará de toda la ropa que usó con el príncipe heredero.
En ese mismo momento, llega la doncella, y la prota le dice que entre. La doncella volvió con el anillo, ya que el príncipe heredero le pidió que se lo devuelva personalmente la prota, y ella se pregunta si debería ir personalmente a devolverle el anillo a él. Y empieza a recordar el momento cuando el príncipe le regaló el anillo. Ella estaba muy feliz. Y dice que si él quiere que sea ella que le devuelva el anillo, entonces ella lo complacerá. Y en otra escena, podemos ver que la prota está sentada, sosteniendo unas flores, y menciona que esas flores la decoró ella misma, y después de eso, debe haber pasado mucho tiempo, y se pregunta que por qué tiraba las flores marchitas, y la reemplazaba con las mismas. Entonces, detrás de ella llega alguien, y le pregunta que si fue a devolver el anillo. Y cuando la prota se gira, podemos ver que es el príncipe heredero. Entonces, la prota le dice que sí, que ella fue para devolver el anillo personalmente, ya que él le había dicho que lo llevara ella misma, y le pregunta que si acaso no es así. El príncipe se queda unos segundos en silencio, y le dice que sí, que eso fue lo que él dijo. Entonces ella le entrega el anillo, y le dice que se alegra de haberlo entregado a salvo. Después de eso, la prota se está levantando para marcharse, y le dice que si no tiene más nada que decir, que se haga a un lado, pero cuando la prota se levanta, se cae la vasija que tenía las flores, y se rompe. La prota iba a resbalar, pero el príncipe la tomó, y le dijo que no se mueva. La prota se sonroja y le pregunta a su alteza que si acaso él no está demasiado cerca. Y un hombre y una mujer que ni siquiera están comprometidos, no deberían estar tan cerca. El príncipe se molestó un poco, pero al final le dijo que sí, ella tiene razón, y la prota le dice que si no tiene más nada que agregar, lo dejará en paz, y el príncipe le dice que ella suena como una persona ocupada, y ella no tiene trabajo, porque no es la hija del oráculo. La prota le dice que supone que él debe estar preocupado, ya que ella vive ahí desde hace mucho tiempo, y dice que le lleva un poco de tiempo organizar sus cosas. El príncipe le pregunta que si es su equipaje. Y ella le confirma que sí. Entonces, el príncipe se devuelve deprisa, y le pregunta que qué diablos está diciendo. Y ella le dice que tiene que volver al ducado, y como dijo su alteza, ella no es hija del oráculo, y por tanto, tendrá que regresar a sus deberes. Entonces, el príncipe la sujeta fuerte por un brazo, y la llama por su nombre. Le dice que tiene un favor que pedirle. Ella le dice que le cuente. Y él le dice que es por la pila de papeleo, y le recuerda que ella fue la que lo estuvo haciendo durante la duración de su estadía. Entonces, la prota jala su brazo con mucha fuerza, y el príncipe le dice que no, que mejor olvide lo que acaba de decir, y supone que no debería esperar mucho de la prota, y le dice que ya se puede ir entonces. La prota iba a decir algo, pero solo le dijo que supone que sí, y sale de la habitación sonrojada, y menciona que si él la mira así, entonces teme que no podrá volver a su propio lugar. En otra escena, la prota se encuentra en su habitación, y está sentada frente a una mesa. Le tocan la puerta, y ella le dice que entre. La doncella le pregunta que si acaso ella la busca. Y la prota le pide que se acerque. La doncella le dice que sí, que ella puede hacer eso por la princesa, pero la doncella se sorprende mucho al ver que la prota tiene mucha sangre en un pie. La prota le dice que se esté tranquila, porque ella cree que esa herida no dejará cicatrices, y le pide que por favor sane sus heridas, y le pregunta a la doncella que sí puede hacer eso. La doncella le dice que por supuesto. Y mientras la doncella le cura la herida a la prota, menciona que tiene muchas heridas abiertas, y teme que tendrá que llamar a un médico. La prota le dice que no, que está bien, y prefiere saber más sobre la doncella. Entonces la doncella se alegra, y la prota le dice que le cuente sobre eso, ya que la doncella tiene las orejas claras.
y mencionan que los oídos ligeros son personas que tienen la capacidad de escuchar cualquier tipo de rumores y noticias de forma más rápida que un esparcidor de rumores. Entonces, la doncella agita su cabeza, y la prota le pregunta que por qué no le cuenta más sobre los rumores de la señorita Lurtella. La doncella le dice a la prota que ella es un poco lenta con los rumores, y mientras toman el té y comen unas galletas, la doncella le dice que anda un rumor sobre Lurtella, que ella secuestra niños de los barrios bajos, y ha sido un rumor famoso desde entonces, que el marqués toma baños de sangre. La prota menciona que Ashia hizo un buen trabajo, y la doncella dice que Su Alteza debe de estar preocupado, ya que ese será el tipo de persona que se convertirá en la princesa heredera, y dicen que ella no es digna. La prota, con mucha pena en su rostro, menciona que si ese es el tipo de rumor que circula, también está un poco preocupada por quienes van a estar en la familia imperial, pero le dice que más que eso, quiere saber más sobre ella. Entonces la doncella se pone muy feliz, y la prota le pregunta que si acaso ella es familia de Lord Rufella, y la doncella le pregunta que si acaso ella conoce a su hermano. La prota le dice que sí, que lo conoce un poco, ya que él es un ayudante de Su Alteza Imperial. La doncella le dice que su hermano y ella son hermanos biológicos, y se llevan muy bien. Entonces la prota, haciendo círculo en la mesa con su dedo, se pregunta que cómo se sentirá a Su Alteza teniéndola como enemigo. Y menciona que al parecer todo lo que está pasando es obra suya. Más adelante podemos ver que llegó una paloma a la ventana, y la prota se pregunta que si acaso es un mensaje de su padre. Entonces toma la carta, y menciona que es una carta en blanco, y se pregunta que qué será tan importante para que tengan que usar un método ultra secreto de entrega. Entonces ella se acerca al fuego, y cuando coloca la carta encima de la vela, la carta muestra sus letras. Entonces, la prota, al leer lo que dice la carta, se aterrorizó un poco, y menciona que eso es todo un truco para una joven que solo ha tenido una taza de té en la mano. En otra escena, podemos ver que la princesa de Lurtella está dando un pequeño discurso, y dice que ella, Nevea Lurtella, en nombre y honor del imperio, jura que el marqués actual nunca jugará rápido y suelto con la gente. También les pide que le crean en el honorable nombre del oráculo, y no de los rumores infundados. En otra escena, vemos que Ashia llega donde la prota, y menciona que es una manera muy rara de tratar un rumor. La prota le dice que de hecho, juega con los mismos trucos en su cara como si ya fuera la emperatriz, y se pregunta que cómo se atreve a poner en juego el honor del imperio. La prota le dice a Ashia que quiere que haga algo por ella, y le pregunta que si puede hacerlo. Y él le dice que por supuesto. Ella, mirando un papel, menciona que la elección es de ella, y como se esperaba de su padre, no podrá volver en ese momento porque ella es un fecentera después de todo. Entonces menciona que le pedirá que bloquee el camino para poder quedarse un poco más de tiempo en el palacio, y también necesitará más información sobre los marqueses de Lurtella. En una escena diferente podemos ver que la prota está hablando con el padre del templo, y él le dice a la princesa que teme que el deslizamiento de tierra es severo, por lo que ella tendrá que posponer su partida. La prota le pregunta que qué quiere decir con deslizamiento de tierra. Él le dice que el único camino de la isla a la finca del duque fue destruido por un deslizamiento de tierra, y es por eso que tendrá que quedarse en el castillo por el momento. La prota se pregunta que si ya hicieron lo que ella pidió la noche anterior, y menciona que es muy paternal de su parte, y mientras la prota tenía su conversación con el padre, dos damas estuvieron escuchando, y la prota menciona que esa misma mañana rompió el pomo de la puerta, y quiere ver lo que pasará cuando suban el telón que ella preparó en la noche. Entonces, la prota le dice que está bien, y pregunta que qué será de la marquesa de Lurtella Chambelán, ya que ese es su lugar, y mientras más tarde ella vuelva,
tendrá más miedo de que haga con las personas del sexo opuesto, lo que le ha hecho a ella. Entonces, el padre dice, que la misma joven que fue a él en privado, y le pidió que abandonara el palacio imperial, es la misma que se hospedará en el castillo, y por tanto, no habrá garantía, de que no haga lo mismo, con los que están debajo de ella, y menciona que es una larga historia, y se pregunta que si acaso una joven que nunca ha tenido una pluma, puede liderar un imperio. Entonces la prota, como si fuera adivina, le pregunta que si acaso puede una joven, que nunca ha tenido una pluma en su mano, liderar un imperio. Pero el padre le pregunta a su Alteza que qué ella quiere decir con eso. Y la prota le dice que lo que quiere decir es que el dinero del templo debe ir a los fondos que faltan, no a los gastos personales de la princesa, y ella escuchó que la joven Lurtella lo gastó todo en vestido y joyas, y el padre menciona que eso es muy desagradecido. La prota le dice que no sea tan duro con él mismo, ya que él debería ser quien pudiera gastar el dinero del templo en lo más mínimo, y no debería ser hecho por una joven que será la princesa heredera del imperio, así que él tiene razón. Y la prota menciona que cumplió su deseo, y nunca pensó que funcionaría tan bien cuando se lo dijo a su círculo social, ya que fue ella misma la que dijo que si Lurtella iba a ser la princesa heredera, debería lucir el papel, y que si va a ser una princesa heredera, tiene que lucir en consecuencia. El padre, tomando de la mano a la prota, le dice que en lugar de una dama tan joven y sin experiencia, está de su lado, y que si Lurtella en algún momento hace algo que le preocupe, él la detendrá con su vida, ya que su hijo haría lo mismo. Y el padre le dice que todavía recuerda la primera vez que ella entró al castillo, y se pregunta que cómo esa cosita diminuta habrá crecido tanto. La prota le da las gracias, mientras que el padre le dice a su Alteza que teme que por el momento tendrá que posponer su partida por ahora, y la prota le dice que está bien, y le pide un favor. La prota también menciona que ojalá esas sirvientas hagan correr la voz correctamente, y se pregunta que qué irá a inventar esa vez la joven Lurtella. Y moviendo la cabeza, dice que si tan solo fuera una niña malcriada, pero sin embargo, ella sigue ahí perturbada por el mismo truco, y menciona que ella, Ercia Fecentera, única princesa del ducado de Fecentera, la espada, el escudo, y el tesoro del imperio, intocable incluso por el emperador, no puede creer que gastaran todo el dinero del templo por una pequeña niña, y menciona que la joven Lurtella tendrá que esforzarse un poco más, porque cuanto más haga, peor será su caída. Al día siguiente, podemos ver que la prota está sentada leyendo una carta, y menciona que al parecer los rumores se difundieron bien, y también menciona que los rumores se sacuden mejor con rumores, y hablando de eso, no habrá forma de que la iglesia se quede callada sobre eso, solo porque ella es la protagonista del oráculo. El templo suele darle mucho cariño y beneficios, pero los papas anteriores han sido en su mayoría apacibles, y no intervenían en los asuntos del mundo, así que ella hará correr el rumor de que el nuevo papa tiene una personalidad diferente, aunque todavía no haya ayudado a la joven Lurtella, y menciona que espera que esa personalidad no se vuelva en contra de ella, o tendrá muchos problemas, ya que el patrocinador de la joven dama Lurtella ya no es el marqués caído, es la iglesia, y no se debe jugar con la iglesia, ya que es un lugar que rivaliza con la corte imperial. Y la prota se pregunta que qué pasaría si la señorita Lurtella sigue vendiendo el nombre de la iglesia. Y menciona que el templo se sentirá muy mal, y a juzgar por la forma en la que se están ocultando los rumores. En ese momento, es posible que ya esté empezando a salir un poco mal, y dice que si tan solo pudiera hacer que el papa se mueva, el príncipe heredero también lo haría, y se pregunta que cómo será ese nuevo papa, y dice que tendrá que averiguarlo. En otra escena, el papa estaba en su práctica de esgrima, y uno de los padres lo llama, y él le pregunta que qué está pasando.
Y el padre le menciona al papa que al parecer la princesa Fresentera está investigando un poco sobre su santidad. El papa con una risa maniática se pregunta que si es en serio. Y menciona que si ese es el caso, el templo aún no está maduro. Y también dice que él debería ser un poco más cuidadoso con su información. Entonces el padre le dice que sí, y por otro lado, la princesa Ercia se encuentra dando un paseo con su doncella Acel, y mientras van caminando, la princesa se detiene y le coloca una manta, le dice que se la ponga ya que hace frío. La doncella le pregunta que si debe ponérsela incluso si no lo hace. Y la prota le pregunta que si no le gusta lo que ella le está sugiriendo. Y la doncella le dice que no, que por supuesto que le gusta. Entonces, la prota la llama por su nombre, Acel Portova, la ayudante del campo del príncipe heredero, y hermana menor de Rufella Portova, y menciona que ella le sigue siendo útil para pescar. Y en ese momento, la prota está pensando tirar el anzuelo y esperar durante mucho tiempo. Entonces, mientras la prota arranca una hermosa flor, llama a la doncella, y ella le responde a su alteza. Entonces, la prota le dice que ella ya no es su alteza. La doncella se disculpa, y la prota le dice que no está tratando de castigarla, y le dice que solo la llame princesa, ya que con eso será suficiente, y ella le responde, sí princesa. Más adelante llegan a un lugar que está techado completamente de cristales, y la doncella menciona que nunca antes había estado en ese invernadero de cristal, y la prota le pregunta que si es en serio. Y le menciona que ese es uno de los lugares donde no se puede entrar a menos que sea descendiente de cierta familia, y su hermano es un ayudante del campo del príncipe heredero, y no es cualquier familia, y le dice que le pida a su hermano que la próxima vez la acompañe, y le dice que está segura de que él puede. La doncella por su lado le dice que le dirá, y le menciona a la prota, que de hecho no puede conseguir una casa en la isla, y entonces está viviendo en la casa de su hermano, y dice que las doncellas suelen ir a casa, o vivir en los aposentos imperiales, pero ella tiene un hermano. Entonces, la prota le pregunta, que si le gusta mucho su hermano. Y ella le dice que sí, y no quiere estar sin él, y la prota menciona que ella ha mordido el anzuelo, y se pregunta que cómo puede provocar aún más esa boca alegre. La prota le dice que se acerque un poco, y le menciona que ella ha estado lejos de su familia desde que era una niña, así que está sorprendida de verla, y mientras la prota le toca la cara, la doncella le dice que eso es cierto, y la prota le pregunta que de qué suelen hablar sus hermanos. Y la doncella le pregunta que qué quiere decir. Y la prota le dice que no ve a sus hermanos muy a menudo, así que es un poco incómodo, y de vez en cuando ella se pregunta de qué hablarán otros hermanos. Entonces la doncella le dice que suelen hablar de lo que pasa en el día, o de cuando aprenden algo nuevo, y a veces se cuentan historias sobre el trabajo. La prota le pregunta que cómo que historias de trabajo. Y menciona que ahora está seducida. La doncella le dice que sí, historia de trabajo, y parece que lo está pasando mal. La prota vuelve a mencionar que ella mordió el anzuelo, y la prota le pregunta que si hay algo difícil en ser el ayudante del príncipe heredero. Porque parece que se divierte a donde quiera que vaya, y la doncella le dice que en realidad no. La prota le dice que vio al príncipe jugando ajedrez con un ayudante hace unos días. La doncella le suelta la mano, y dice que eso no es cierto, ya que él dijo que el palacio imperial debería asumir el papel que el templo había asumido, y dijo que hacer eso es difícil. Entonces la prota se pregunta que si acaso va a estar fingiendo de nuevo con el templo sagrado. Y menciona que como hijo del oráculo, las relaciones entre el emperador y el templo no eran buenas hasta que ella se convirtió en la futura princesa heredera, pero seguramente su puesto estaba destinado a ser ocupado por algún Lurtella, y dice que tendrá que averiguar sobre eso. Entonces, la prota le dice a la doncella que estaba bromeando, y le pregunta que por qué se sorprende tanto.
Y vuelve y le aclara que solo estaba jugando con ella, y parece tener la piel muy dura, y la prota menciona que ella sabe lo duro que trabaja su hermano, y le dice que ella solo estaba preocupada por algo, ya que su hermano regresará pronto de la guerra, y no está segura de lo que le dirá cuando lo vea. Entonces la doncella le pregunta que si acaso hay algo que ella pueda hacer por la prota. Y la prota le dice que si ella la ayuda ella estará lista para recibir la ayuda. Más adelante, la prota menciona que le da vergüenza querer estar cerca de su hermano, y le dijo que se guardara todo para ella, así que espera que esté bien, ya que incluso le puso el nombre de Dios, y no puede creer que sea tan estúpida, pero en ese mismo momento llega el príncipe heredero y saluda a su Alteza Real, mientras que también la joven Lurtella saluda a la princesa. Entonces la prota se queda en silencio, y Lurtella le pregunta que qué está haciendo sola en ese lugar. Entonces, la prota le dice, jovencita, y le pregunta, que si acaso no le informó antes que ella debe ser educada. Y le menciona, que no cree que lo haya entendido, así que se lo explicará de nuevo, ya que eso también le servirá a su Alteza. El príncipe se queda en silencio, mientras que la prota se dirige a la jovencita Lurtella, y la prota le dice, que al parecer ella no conoce los modales ni siquiera de una niña de 3 años, así que le explicará, que es de mala educación hablar con ella cuando aún no la ha reconocido. Entonces Lurtella le dice, que no debe pensar en ella como una marquesa ordinaria, y le menciona que ella, ya no es la princesa heredera, y la han tratado como tal, pero la prota le dice, que piense en ella como la misma cosa, y menciona que ella realmente no sabe la diferencia entre ellas, y menciona que no la trataron de esa manera, porque tenía a su padre el duque detrás de ella, la trataron de esa manera porque hizo esfuerzos dignos de la princesa heredera. Entonces la prota le dice a la señorita Lurtella que si hay alguna palabra más de su boca, se arrastrará con las manos atadas como la última vez, y Lurtella le dice a la princesa, que será mejor que no haga nada de lo que después se pueda arrepentir.